Bueno, mis amados, buenas noches a todos ustedes que han llegado a la casa del Señor. Estamos compartiendo una serie que hice un paréntesis de 3 semanas. ¿Recuerdan? Dime con quién andas y te diré quién eres, a quién sirves y a quién adoras. Pero ¿quién se acuerda cuál era la serie que estábamos trabajando hasta que hice ese paréntesis? Cosecha. Veníamos hablando de esa temática cosecha usando cada una de las letras de esta expresión como acróstico para derivar a partir de cada letra un tema. Entonces, cuando hablamos de cosecha, hablamos de campos. Cuando hablamos de C, campos, de O, obreros, de S, semilla, E, enemigos de la cosecha. Y hoy estaremos hablando con la letra C. Y el tema de hoy es colaboradores. Alguien escribió, el doctor John Maxwell escribe estas palabras. Nadie, por muy bueno, por muy rico y por muy inteligente que sea, puede lograr algo verdaderamente grande en la vida si va solo. Si quieres llegar más alto, que otros te acompañen. Si quieres ir más lejos, que otros te acompañen. Si quieres tener mayor impacto, que otros te acompañen. Y termina diciendo él, todas las grandes obras, acciones, hechos en la historia de la humanidad, aunque aparezca un hombre que se acuñe ese invento o ese hecho, siempre estuvo rodeado de un grupo de personas que le acompañaron para llegar a cumplir ese proyecto o ese sueño. De hecho, un día, le preguntaron a Michael Jordan. ¿Alguien sabe quién es Michael Jordan? Los que estamos un poquito más veteranitos, que aún no alcanzamos los 40. Es que me dicen que tengo 60, pero parezco como de 80, como de 40. Dijo un día, Michael Jordan, para los que de pronto no saben, fue una de las figuras del baloncesto mundial más grande que ha existido y creo que como él no existirá otro. Jugó con el equipo Chicago Bulls, en cabeza de él ganaron demasiados campeonatos en Estados Unidos. Y Michael Jordan fue el capitán del equipo de los Estados Unidos, que en esa época le llamaban el Dream Team, o sea, equipo de ensueño, y le dieron la vuelta al mundo con la calidad de este equipo. Se retiró a los 44 años, estuvo jugando en su vida profesional del baloncesto y se convirtió en empresario y en promotor de muchos otros jugadores. Quise colocar esta reseña de Michael Jordan para quienes no lo conocían o no habían escuchado acerca de él. Le preguntaron a Michael Jordan, ¿usted cómo hace para hacer tantas cestas en un solo partido? Tiene el récord, el Guinness, de mayor cantidad de cestas en un solo partido. Tiene el récord de mayor cantidad de piruetas para encestar. Entonces le preguntaron, ¿usted cómo hace para encestar y ser tan bueno? Ser como un héroe, le decían así. Él decía, no soy yo. El equipo es quien logra que yo pueda jugar. Porque yo solamente soy uno entre el equipo. Ellos hacen realmente el trabajo y yo encesto. Interesante la apreciación de Michael Jordan. En otras palabras, y viéndolo de esta forma, todos en la vida necesitamos colaboradores. Estamos orando por un avivamiento. El pastor empezó solo, pero ¿cuántas personas hay orando por avivamiento? Si usted se conectara un miércoles, vería que han habido miércoles que hemos llegado hasta 55 personas. Pero esto no solamente está en Sevilla,
Ya está en otras ciudades de pastores y líderes orando a las 3 de la mañana por avivamiento. O sea que este movimiento que Dios nos ha puesto en el corazón de orar por avivamiento ha trascendido. Y ya no es el pastor Juan Carlos o Mario, el pastor aquel o aquel, el quien está promoviendo el avivamiento. Es un equipo de muchos colaboradores, gente que le ha creído a Dios, gente que quiere marcar la diferencia, gente que quiere traer el reino de los cielos a la tierra, gente que quiere provocar un verdadero despertar en este tiempo para la gloria de Dios. Cuando uno mira a Jesús, ¿de quién estuvo rodeado él? De gente. A Jesús tuvo hombres colaboradores. Jesús tuvo mujeres como colaboradoras. Jesús tuvo todo tipo de personas. Cuando Él murió y resucitó, la última vez que Él apareció resucitado antes de ir al cielo, previamente, en Hechos 1:8, ahí la última vez que apareció, pero previamente Él se le había aparecido a un poco más de 500 hermanos, que mientras Él estuvo vivo, eran los que multiplicaban y colaboraban en la extensión del reino, y quienes después de la venida del Espíritu Santo se convirtieron en quienes llevaron el mensaje de Jesús a todo rincón de la tierra. Hoy, amados hermanos, quiero que veamos la vida de un hombre que para mí y seguramente para la iglesia en el mundo entero es la persona que mayor impacto ha causado en generar movimiento a la hora de tener un equipo o personas, y es el apóstol Pablo. Pero permítanme, oramos al Señor. Mi Dios, te doy gracias por tu palabra, este desafío a avivamiento que nos haces, este llamado que estás en este último tiempo haciéndonos a recoger la cosecha, de que todos sumemos, de que todos nos involucremos, de que todos hagamos parte de este hermoso proyecto, Señor. Que tu reino no se detenga, que tu reino avance, que cada uno de tus hijos, independientemente de su edad, su estatus, su conocimiento, su profesión, sea tan importante en este gran equipo celestial en la tierra, para que el mensaje de esperanza y de salvación no deje de ser predicado. Tu iglesia, Señor, tu iglesia es el lugar de empoderamiento, de capacitación, el lugar, Señor, de ministración, de sanidad, de dar herramientas para que nosotros vayamos a la calle y llevemos este poderoso mensaje, hasta que todos te conozcan, Señor, hasta que todos conozcan que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme, hoy voy a leer mucha Biblia y muchos versículos, pero inicialmente quiero que leamos en el libro de Romanos capítulo número 16. Le va a parecer un poco, puede ser que para alguno un poco, no sé, cansón, o para otros un poco divertido escuchar de tantos nombres, ¿sí? Pero me parece que es necesario leerlos como una de las cartas donde el apóstol Pablo más menciona personas que estuvieron con él. Comienza diciendo el apóstol Pablo, escribiendo Romanos: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Podía decir aquí Gloria Ortega, ¿cierto? Podría decir Yamile, podía decir a ver quién más, por ahí veo a Cristian, a Lina, a María, pero dice, mire, quedó registrada para la eternidad el nombre de una mujer que servía en la iglesia. Que la recibáis, le dice a los hermanos de Roma, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella, ¿qué dice el texto?
ha ayudado a muchos y a mí. Eso es lo que hacen los diáconos. Qué importante, los diáconos como colaboradores. En últimas, ¿quién es el que más es ayudado con el ministerio del diaconado? El apóstol Pablo dijo, y a mí. Y aquí yo les digo, yo, la pastora. Porque ustedes hacen que con su servicio la iglesia se vea bonita. La iglesia funcione mejor. Y nos liberan de preocupaciones, de cargas, de tensiones, de oficios que bien pudiéramos hacer, pero eso gastaría o nos desgastaría para ocuparnos en lo verdaderamente central, en el caso de los pastores. Pero también dice el versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esta era una parejita de pastores, predicadores, maduros, que atendían a otros ministros menos diestros, menos entrenados, y el apóstol Pablo enviaba a gente como Apolos, un hombre predicador evangelista muy fogoso en palabra y en señales, pero bajito de doctrina. El apóstol Pablo enviaba a Priscila y Aquila para que ayudaran a la gente. ¿Qué hicieron ellos? Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludó también a la iglesia de su casa. ¿De quién estamos hablando? Priscila y Aquila tenían una iglesia, ¿dónde? En su casa. Levánteme la mano, olvidé de celular. Allá en su casa hay una iglesia. Gracias, pastora, por ese amén. Allá en su casa hay una iglesia. Toda persona que abre su casa para una célula es como tener una iglesia. Sigue el versículo 5. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual, no a María, no a esta María, no a otra María, que ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¡Qué tremendo! O sea, creyentes más antiguos que el propio Pablo y ahora son colaboradores de Pablo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Impresionante. 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Qué lindo cómo el apóstol se refiere a los discípulos. Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, otra iglesia. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, era el nombre de él. A Narciso era un gentil, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. O sea que este Rufo era hermano de la carne de Pablo. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, Trovas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, oiga Julia, por ahí está también Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, Dios mío, y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Pero quiero que continuemos en el verso número 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.
Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, dice el texto. Y Colosenses capítulo 4, verso 11, que es el pasaje que voy a estar teniendo en cuenta para compartir con ustedes. Quise solamente hacer esa lectura de ese capítulo 16 de Romanos, porque es el libro y el capítulo que más nombres de personas Pablo enuncia en su carta de gente que servía con él. Pero en el libro de Colosenses también hay otro grupo de personas que incluye algunos que ya leí, pero que tienen unas características importantes. Dice Colosenses 4:11, si alguien desea leer. También los saluda Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en todo el reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Así es, muchas gracias. En esta parte final de la carta, en ese capítulo 4, a partir de este versículo 10, el apóstol Pablo más o menos hace mención de unas 10 personas, diferentes personas. Pero cuando uno lee todas las cartas del apóstol Pablo, él por nombre propio coloca más o menos a 100 personas, escribe aproximadamente. Y cuando un líder está escribiendo y tomándose la molestia de escribir una carta y poner el nombre de una persona en esa carta, escúchenme en esto, y que haya quedado registrado en el libro de la vida, en la Santa Biblia, la Sagrada Escritura para la eternidad, es que esa persona representó mucho para el apóstol Pablo. Fue porque esa persona fue significativa para él. Eso me dice a mí entonces, amados, que el apóstol Pablo entendía lo que era la gran cosecha. Y entendía que para que él pudiera recoger una gran cosecha como efectivamente lo hizo, fue el apóstol que más iglesias abrió, fue el apóstol que llenó toda Europa, parte de Asia, parte de África con el evangelio, fue el apóstol que hizo 4 viajes misioneros, fue el apóstol que llevó el evangelio al mundo habitado en esa época, pero no lo hizo solo, lo hizo a través de personas que le apoyaron, que sirvieron a su lado, que sufrieron con él, que pagaron el precio con él. Y en esa lista que compartí, otros que vamos a mencionar ahora, el apóstol, ¿qué quería? Primero, el ministerio, compartirlo con otros. Ahora lo estaba mencionando solamente con el tema del diaconado en la iglesia. ¿Cómo fueran el pastor y la pastora barriendo el salón, trapeándolo, colocando la silla, limpiándola, armándola, desarmándola, lavando los baños, saliendo adelante para recoger la ofrenda, cantando aquí, como el músico orquesta? ¿Cómo creen que uno viviría? ¿Cómo fuera el pastor predicando en todas las células al mismo tiempo porque no confía en que ustedes lo hagan bien? ¿Cómo fuera que el pastor y los pastores todo lo quisieran hacer, todo lo quisieran controlar o manipular? La iglesia nunca crecería. La iglesia crece cuando tiene colaboradores, cuando se confía en las personas, y esto era lo que el apóstol Pablo anhelaba, compartir su ministerio con otros. Mire, ayer hablábamos con una hermana, tuvimos una cita con ella, y le colocaba como ejemplo a esa hermana a Timoteo, el discípulo amado, el hijo amado espiritual de Pablo. Y le decía: mi hermana linda, usted es súper, hiper, mega diferente y mejor que Timoteo. Y nuestro hermano nos hablaba que le da miedo, que le causaba temor predicar, y que la gente de pronto diga cantidad de argumentos. Pero le decía, cuando uno mira, estudia la vida de Timoteo, era un discípulo con una cantidad de problemas personales, pero aterradores. Era un hombre inseguro, miedoso, inestable. Era un hombre que se enredaba a hablar con las viejas chismosas y se ponía a pelear como si fuera una vieja más. Por eso el apóstol le dice: tú deja de estar peleando con viejas chismosas. Le dice literalmente en las cartas.
Sé fuerte, sé valiente, deja de lloriquear. Yo creo que el apóstol Pablo se iba a tener un garrote a la mano y hubiera cogido a Timoteo y le iba a meter una juguetera para que despierte. Porque de verdad, este hombre joven tenía unos problemas de carácter impresionantes. No puedo, no soy capaz de ver, en fin. Pero a pesar de todas las deficiencias de Timoteo, Pablo compartió con él el ministerio. Pablo confió en él. Yo le quiero preguntar, ¿quién es usted que no pueda servirle al Señor? ¿Sus debilidades? ¿Sus temores? ¿Sus pecados? ¿Sus luchas? ¿Qué le está impidiendo a usted comprometerse con el Señor? ¿Qué le impide a usted servirle al Señor? El apóstol Pablo tenía una cantidad de gente. Él por allá dijo de un hombre llamado Demas, que al principio fue muy colaborador, pero luego dijo, Demas me ha desamparado y se fue porque amó más este mundo que al Señor. ¡Wow! Por allá un par de mujeres chismosas que eran discípulas y les dice, por favor, Evodia y Síntique, dejen de causar divisiones, pónganse de acuerdo. Por allá otros rebeldes, Emineto y otro, el apóstol les dice, ustedes si van a causar divisiones, mejor váyanse para el mundo y no lo reciban más en la iglesia. O sea, en ese tiempo, el apóstol Pablo encontró un grupo, una cantidad de gente con problemas parecidos a los suyos y al mío. Pero aún así, él compartió el ministerio, involucraba a otros. El apóstol Pablo era uno que le encantaba promover ministerios. Este tiene pinta, este tiene como ese perfil como de, habla un poquito más de la cuenta, listo, este es un evangelista, lo va a llevar a evangelizar. A este como que canta en el baño, este el que va a utilizar para que cante el coro en la iglesia. El apóstol Pablo no desaprovechaba algo que veía en cada discípulo y lo promovía. Y no importa si tenía un añito de cristiano, ¿sabe qué hacía? Listo, amiga mía, acompáñeme. Abrió una iglesia, un grupo, ahí lo colocaba de predicador, un pichón de líder. Eso hacía el apóstol Pablo, porque esa es la virtud de una persona que sabe que hay una gran cosecha, es involucrar a otros. Usted no es la excepción, amados hermanos, pero algo muy lindo también que tenía el apóstol Pablo era que él apreciaba mucho la fidelidad y la lealtad con los discípulos. Porque cuando uno lee las cartas, las 9 cartas que el apóstol Pablo escribió, uno encuentra palabras cosas como estas, acordándome de vosotros en mis oraciones. Por esta causa doblo mis rodillas. No ceso de orar por ti con lágrimas. O sea, ese tipo de expresión del apóstol Pablo evidencia el amor verdadero que él tenía por los discípulos. Tanto que dijo, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Algunos que se les patraciaron y volvieron atrás. ¿Sí? Impresionante. Y en esta primera carta o en este libro de Colosenses hay 3 grupos de personas a los que el apóstol Pablo se refiere. Alguien le llama el versículo 7 al 9 de Colosenses 4, por favor. Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9. Nuestro querido hermano Tíquico, y el servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede. Pablo, a través de ellos dos, envía la carta a los hermanos de Colosas. Pablo, a través de ellos, envía la carta a los hermanos de Éfeso. Pablo, a través de ellos, envía la carta a Filemón. Esas 3 cartas las envía a través de ellos, o sea, ellos eran los mensajeros. Si ponemos en práctica o contextualizamos eso hoy, es como si le dijera a Luis Delio, lleva el mensaje del pastor a Galicia. ¿Y qué hace Luis Delio? Va a Galicia y predica y da el mensaje del pastor. Algo así, porque lo que el apóstol Pablo escribía, literalmente los líderes, cuando llegaba el mensajero, ¿qué hacían con la carta? Sentaban a la iglesia y enseñaban
punto por punto toda la instrucción que el apóstol Pablo escribió en esa carta, por causa de las situaciones que vivía en la carta. El segundo grupo de colaboradores, otro que lea versículos 10 al 14. Hasta el 14. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otro grupo de personas. Nombres: Aristarco, Marcos, Jesús, o sea, Justo, Epafras, Lucas y Demas. Y el versículo, que estos son los compañeros y colaboradores. Primer grupo, mensajeros. Segundo grupo, compañeros y colaboradores. Tercer grupo, verso 15 al 17. Otro que tenga Biblia que lea, por favor. 15 al 17. Muy bien, gracias. Ok, gracias. Entonces, aquí hay otras personas, Ninfas y Arquipo. ¿Quiénes eran ellos? Personas que tenían iglesias en su casa. Nuevamente, levánteme la mano, ¿cuántos tienen iglesia en su casa? A los demás le falta. Qué bueno sería que en cada casa hubiese una célula. Ese es el sueño que Dios nos dio. Una llama encendida en cada barrio de Sevilla. Ok, por el tiempo no voy a enumerar o a nombrar lo que significa cada nombre, el trabajo que hacía, pero lo que sí quiero decir, amados hermanos, es que para el apóstol Pablo no desperdiciaba una sola persona. Toda persona para el apóstol Pablo era valiosa. Él no rechazaba a alguien porque leía mal, leía bien, porque hablaba duro, hablaba suavecito, porque fuera joven, adulto o anciano. El apóstol Pablo tenía una conexión tan maravillosa con todas las personas, con todos los discípulos que él llamó a servir para el Señor. ¿Y qué caracterizaba, para que concluyamos, a todas estas personas, amados hermanos? Primero, su servicio. Su servicio. ¿Cuántos de ustedes quieren recoger la cosecha? ¿Cuántos de ustedes quieren recoger la cosecha? Amén. Cada uno de ustedes es muy importante en esta iglesia. Así como los que han llegado recién a la iglesia, como los que tienen 1 mes, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 o más años, todos son importantes porque todos somos llamados a servir al Señor. Todos con amor hacemos el trabajo para el Señor. Lo mencioné ahora, ¿cómo haríamos mi esposa y yo para hacer todo el trabajo de la iglesia si no hubiese un grupo tan maravilloso en esta iglesia que le sirve al Señor tan desinteresadamente? Yo no sé a cuánto les parece eso maravilloso. Estos días, el domingo, vino mi hermana de Armenia a celebrarnos el cumpleaños. Ella no había visto la iglesia así y me decía, ay papito, así me dice ella, o Juanquita, ay la iglesia cómo está de hermosa, ay qué iglesia tan linda,
¿Y usted cómo ha hecho todo eso? Le digo, mi amor, yo no he hecho nada, lo ha hecho la gente. Ellos son los que trabajan. La iglesia está hermosa porque la gente sirve con amor. La iglesia está hermosa porque los hermanos predican, porque los hermanos abren sus casas para que se predique la palabra en sus casas, porque los hermanos madrugan a las alboradas de oración, porque los hermanos comparten el evangelio, porque los hermanos vienen a colaborar en la iglesia para que se vea así bonita. Y es cierto, hermanos, eso es lo que caracteriza a un discípulo. Si queremos recoger la cosecha, eso tiene que ser el primer principio, servicio. Quiero que mire a su hermano los ojitos y le digas cuán valioso es tu servicio en esta casa. Cuán valioso es tu servicio en esta casa. Mire ahí sentadito, colocando los textos bíblicos, está sirviendo. Las hermanas allá en la puerta están sirviendo. La que viene aquí a hacer el aseo está sirviendo. Los que mañana, el jueves, el viernes, el sábado, en las casas tienen las células, ¿qué están haciendo? Sirviendo, porque uno solo predica. ¿Quién predica? El líder o a quien él delegue. Pero los demás hermanos, ¿qué hacen? Que las canciones, que la ofrenda, que el refrigerio, que la dinámica, que la lectura, que la oración inicial, que los anuncios, todo es un conjunto de acciones que son puestas en muchos para que le sirvan al Señor. Ahora quiero que nuevamente le digas a tu hermano lo siguiente: eres muy importante en esta casa, sírvele al Señor. Amados, los que me ven por el Facebook, ustedes son importantes en esta casa, todos, porque servimos. Y si alguno no está sirviendo, por favor, pregúntele al líder, pregúntele al pastor o a la pastora, ¿en qué puedo servir? Permítame decirle, ¿tienes algo que yo necesito? Ahí se nos dice amén. Digan amén para que me emocionen. Eso. Amados, ustedes, cada uno tiene algo que yo necesito. De hecho, quien tiene sentado a su lado tiene algo que usted necesita. De hecho, todos tienen algo para los otros. No hay nadie en lo que llama cuerpo de Cristo, en lo que llamamos la iglesia del Señor, que no tenga algo que el Señor le haya entregado para que se lo entregue a otros. ¿Usted cree que cuando usted ora por una ofrenda, cuando hace una oración inicial, si decimos en los grupos, en las células, cuando usted se conecta a las alboradas, cuando usted viene aquí a servir, ¿usted cree que simplemente lo hace por hacerlo? No. Yo simplemente anoto la cesta. Lo que hacen los goleadores, ¿verdad? Los 9, tales 9 en los equipos de fútbol. Pero ¿quién les pone el balón para que cabe siempre? ¿Quién saca jugadores y hacen las gambetas para ponerles el balón para que estén frente al arquero? ¿Quién hace el trabajo? El equipo. Pero el que se lleva los aplausos y el grito de júbilo, ¿quién es? El que hace el gol. Pero realmente el trabajo lo hacen ustedes, amados. El verdadero trabajo lo hacen ustedes. Dígale a su hermano, eres muy importante en esta casa. ¡Qué lindo! Pero en segundo lugar, ¿qué les caracterizaba a estos hombres al ser colaboradores? Su lealtad y su servicio. Amados, ellos eran fieles a su líder. Ellos amaban a Pablo. Ellos se hacían encarcelar con Pablo. Por eso Pablo dice muchas veces, mi compañero de prisiones, porque Silas estuvo muchas veces encarcelado con Pablo. Marcos, quien era sobrino de Bernabé, estuvo encarcelado con Pablo. Lucas, el médico amado, quien escribió el libro de los Hechos y el libro Evangelio según San Lucas,
estuvo encarcelado con Pablo. Ellos daban la vida por su líder, ellos amaban, se sujetaban, respetaban, obedecían a su líder, porque sabían en quién había creído su líder, veían en su líder inspiración, fe, amor, autoridad, poder de Dios. Ellos querían estar con un líder así, eran leales a su líder y por eso querían seguir acompañando a su líder hasta las últimas consecuencias. El último lugar donde el apóstol Pablo estuvo fue en Roma, donde fue ejecutado y murió. Pero paradójicamente fue la iglesia que mayor avivamiento tuvo por toda esa gente que estuvo con él en prisión en Roma. Y a toda la gente que Pablo evangelizó desde la cárcel, impresionante. Esos eran consuelo para Pablo. Pablo le decía, por favor, tráiganme comida, tráiganme en los rollos, tráiganme en el capote, o sea, la cobija o la ruana especial que tenía esa época. Me dan aliento, me dan fortaleza, me animan, me motivan en mis tristezas y aflicciones, decía el apóstol Pablo. Qué bonito, hermanos. Ahora, antes de venir acá, como a las 6:30, me llamó la pastora Patricia. Pastor, mi paz, cuénteme cómo le fue. Hemos estado orando, usted estuvo súper, hiper, mega bendecido. Le contaba mis experiencias del día de mi cumpleaños, el domingo. Como nunca me había sentido tan amado, tan bendecido, tan afirmado, tan inspirado. Y me decía, mi paz, es que usted se lo merece. Es que usted ha logrado ganar el corazón de los pastores. Usted decidió ganar el corazón de los pastores y acercarlos a usted para que lo respeten, para que lo sigan, para que lo obedezcan. Y eso no se logra de un día para otros. El apóstol Pablo logró ese amor, esa lealtad, ese compromiso de ellos, porque era lo que él daba. El domingo me sentí como Pablo, les quiero confesar. Muy, muy amado, amados, muy amado. Y lo tercero, que había en esos discípulos, colaboradores, eran gente fiel. Gente, ¿cómo? Gente fiel, gente digna de confianza, fiel a Dios, fiel a las personas, fiel a su iglesia, fiel a su ministerio, fiel a su líder, fiel a su testimonio. Por eso el apóstol le dice a Pablo, le dice a Timoteo en la segunda carta de Timoteo 2:2, le dice, lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Hombres qué? No los escucho. ¿Hombres qué? Fieles. Porque es una característica fundamental en un colaborador. No los que hoy quieren y mañana no quieren. Los que hoy dan y mañana no dan. Los que hoy sirven y mañana se pierden. Y cuando las aguas se mueven, se desaparecen. Y cuando la tormenta aparece, ahí se aparecen de nuevo para que oren por ellos. No, hombres fieles que están en la tormenta o en la bonanza. Hombres fieles que estén en la abundancia o en la escasez. En la enfermedad o en la salud. En la pobreza o en la riqueza. Cuando todo está bien o cuando todo está mal. Eso hace que haya una gran cosecha, mis amados. Todos no eran pastores. Eran diferentes tipos de creyentes, como ya miramos. Eran gente sencilla, unos judíos y otros gentiles. El apóstol Pablo tenía algo mágico para lograr unir gente que se aborrecía. Mire, ¿saben por qué el apóstol Pablo? Y permítame 3 minutos para hablar, o 2 minutos para hablar de este caso particular. O sea, la sabiduría del apóstol Pablo. ¿Cuántos han leído la carta que él escribe a un hombre llamado Filemón? ¿Ahí la han leído? Ay, por favor, no me hagan dar dolor en mi corazón. Léanla, una hojita nomás. Váyanse para su casa y lean esa carta. ¿Saben por qué el apóstol Pablo le escribe esa carta a Filemón? Porque es que Filemón tenía un esclavo. Y ese esclavo se le voló. Y Filemón había puesto anuncio, muerto o vivo, pero tenía que capturarlo porque esa era la ley de los esclavos en esa época. Y X día Filemón, Onésimo, quien era el esclavo, se encuentra con Pablo. Pablo le predica y
Onésimo se convierte en un gran ayudante para el ministerio de Pablo, un siervo impresionante. Y el apóstol Pablo sabe que Onésimo tiene amo. Y le escribe el amo a Filemón diciéndole: mira, me he encontrado a Onésimo y es un servidor. Lo amo como a mi hijo y espero cuando él regrese a ti lo trates como a mí mismo, como si yo fuera. Y si algo él te defraudó, yo te lo pagaré, ponlo en mi cuenta. Pero tampoco te olvides que también tú mismo te me debes porque eres fruto mío. Ese Pablo era impresionante. Sí. En otras palabras, le amarra a los perros para que no vaya a azotar a Filemón, para que no lo vaya a matar. Y le dice: es un hermano en Cristo como tú. Ama a Dios como tú. Así que recíbelo en casa, no como esclavo, sino como hijo. Como hermano en Cristo. ¡Qué tremendo! Eso hace un hombre fiel. Un hombre que concilia. Esa gente tiene cosecha. Esa gente que no busca roña, disculpen la expresión, que se enojan con y resultan haciendo mala cara. No, tuvo una dificultad, vamos para adelante, vamos para adelante. Así que, mis amados, el llamado del Señor hoy para la iglesia como colaboradores para una gran cosecha es: amados hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cada cuánto? Siempre. A los colaboradores, el apóstol Pablo le dice: sigan sirviendo siempre. Y les da la promesa sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amado líder, amado siervo, amado hermano, no deje de servir. Si usted no ha empezado a servir, empiece a servir. Si usted dejó de servir, vuelva a servir. Si usted perdió fuego, pasión, emoción, compromiso, retómelo. Porque el Señor, como le dijo Pablo, le escribió Pablo a Filemón, no le va a cobrar la deuda por haber soltado, haberse apartado, ¿sí? Aún Pablo tenía la esperanza que ese Demas volviera. Ese Demas me desamparó porque amó más este mundo que a mí. Aún a Evodia y Síntica le decía: pónganse ¿y qué? Eso, Síntica. Pónganse de acuerdo, dejen de pelear en la iglesia, dejen de causar divisiones, reconcíliense. El apóstol Pablo, al igual que Jesús, no descartaba a ninguno. Para él todos eran valiosos. Los niños, los jóvenes, los ancianos, los hombres, las mujeres. No importa el estatus, no importa la posición, no importa que fueran libres o esclavos, no importa. Para él todos eran colaboradores y por eso él pudo hacer lo que hizo. Un gran avivamiento en su tiempo. Amén. Pónganse sobre sus pies, mis amados hermanos.